En 3 patadas. A abrir tan pronto la lista de posibles candidatos a la presidencia por Morena, los presidenciables, solo tiene una explicación posible. Bajarle la presión a Claudia Sheinbaum, quitarle reflectores, abrir la lente de la cámara para que haya otros en el campo de visión. El presidente sumó a los presidenciables a un montón, incluso algunas y algunos que nadie ve como posibles sucesores, porque la lista, además de abrir el campo, también sirve para apapachar y consentir a los golpeados. Ese es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Incluirlos es una forma de protegerlos políticamente. La lista también sirve para apuntar reflectores a políticos que hoy están en la primera línea, como Tatiana Cloutier, u otros que podrían ser parte de los relevos en la segunda mitad del sexenio, como Juan Ramón de la Fuente. Pero en política, una lista como esta habla mucho más de los que no están: Gerardo Fernández Noroña o Ricardo Monreal. Para no poco, la posible candidatura de Fernández Noroña es solo una broma de mal gusto. Personaje altanero y políticamente vulgar, el diputado del Partido del Trabajo ha manifestado desde hace años su intención de ser candidato a la presidencia de la República por ese partido. Su misión podría ser simplemente subirle el costo a Morena de cara a una alianza en el 24. Un personaje como Noroña, en un escenario de sucesión desatada y adelantada, sin embargo, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el presidente. En el caso del senador Monreal es más evidente. El presidente no lo quiere en la lista de Morena. Nunca lo ha querido, pero ha tenido que negociar con él porque, guste o no, tiene fuerza propia. Cuando la famosa encuesta digital, aquella que se decidió por un dedo, el del presidente López Obrador, para designar a Claudia Sheinbaum candidata a la Ciudad de México, Monreal fue el más rebelde de los perdedores, entre comillas. El zacatecano llevó la negociación al límite y se quedó con la coordinación del Senado, desde donde ha construido su propia plataforma, su propio grupo de gobernadores y de empresarios. Lo complicado, dicen los que saben de estas artes del poder, nunca ha sido decidir quién es el candidato, sino cómo bajar a los que no serán electos sin dejar demasiadas bajas en el camino. La lista es el arranque de un juego que será seguramente a puñalada limpia. Así las cosas, Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto en W, estamos en el 101.5 de FM, hoy miércoles 7 de julio. Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Buen día. Mi querido y fino amigo. Ya nos finearon, Augusto, ya nos finearon. Bueno, es un gran análisis, ¿o no, mi querido Augusto? Gran análisis. Acepto el nos nada más en señal de solidaridad. Uniemos, hermanos. De amistad. Pero bueno. Vamos, gracias. Oye, una práctica de 1970, ¿no? Este tema de los tapados. O sea, te regresa Echeverría sin duda. El que se mueve no sale en la foto, ¿se acuerdan? El que se mueve no Don sale. Fidel Velázquez. Pero para cuando dijo eso no sabía que ya había videos. Sí. ¿Tú crees que sea, lo mismo, el tapado de ahora del presidente al tapado de los 70s, o aquello era avasallador y no había más que el que salía era el presidente? Y claro, aquí de por medio puede que haya una votación que medio empareje los cartones, no, o qué le pasa. Va a haber, por supuesto, ¿qué le pasa a tu presidente? Ya comentaremos también eso, ya están moviéndose algunos, pero en un partido sin reglas, sin institucionalidad, todo el mundo tiene claro que la decisión de quién va a ser el candidato de Morena la va a tomar el presidente, como tomó todas las decisiones de las gubernaturas. O sea, sí es un tapado. Entonces, bueno, y que él mismo hable de quién puede ser, pues es jugar a quién subo y a quién bajo. Esa es la novedad. Y bueno, Diego, buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días. Y buenos días al auditorio. Buenos días a todos. Qué pelados. Aquí nos pusimos a hablar como si los demás no existieran. Ya parecemos políticos. Ya. La diferencia con lo que desató el presidente López Obrador es que Echeverría, Díaz Ordaz, incluso, que hasta López Mateos y por supuesto López Portillo, Miguel de la Madrid, jugaban al silencio. El presidente jugaba con ese poder que no se dice. Todo el mundo sabía que era él quien tenía la última palabra, pero simplemente dejaba correr las cosas con mensajes velados. Las patadas bajo la mesa sucedían a los ojos de la prensa, a los ojos de los interpretadores de la cosa política, pero el presidente
era hierático, como dirían los clásicos, porque se sabía poderoso y no hay más poder que el que no se anda presumiendo. Este juego que inició el presidente López Obrador luce más como una claudicación, ¿no? Decir, yo ya estuvo y vamos pensando quién es el que sigue a 3 años. Sí, pero sin embargo lo que dice Diego también es muy, muy lógico y razonable. O sea, le bajaron la presión a Claudio Sheinbaum, desde luego. Pero la imagínate como al loro a trapazos. lo que puso en juego el presidente para bajar esa presión. ¿Qué le debe a Claudia Sheinbaum? No, pues todo. No, Alguien fiel que le vaya a seguir con las ocurrencias y con las tonterías que hemos visto y que no chiste. Pero una cosa bonita de la sucesión presidencial es que ningún presidente logró realmente dejar a su delfín, y el único que lo había, o sea, siempre tenía que ser de otro grupo, dentro del mismo PRI, pero de otro grupo político, porque era, digamos, un poco el juego de poder, ¿no? Era muy desgastante el ejercicio del poder, siempre había otro grupo que eso. Cuando iba a llegar Coloso, que sí era, digamos, el delfín de Salinas, causó baja, ¿no? O sea, viene esta gran revolución interna en el PRI, ¿no? Se matan entre ellos, literalmente, porque luego matan a Ruiz Massieu. Y ahí se acaba, de alguna manera, el juego del tapado. Y lo que está desatando ahora el presidente es decir, yo voy a decidir, y voy a decidir, pero todo el mundo sabe cómo lo hace, ¿no? Con estas encuestas amañadas, ¿no? Sí. Que son digitales. Así puso a Claudia Sheinbaum para candidata así fue en el 18, a la Ciudad ¿no? de México, ¿no? Sí, y con la rebelión de Monreal. Y aquella vez Monreal aceptó después de casi 3 semanas de negociación. Por cierto, ¿por qué le resulta incómodo Monreal? Porque Monreal no va a decir, sí, alabemos al señor pasado y subámoslo al señor. billete de 20, sino que va, como todo buen poderoso, a destruir el anterior. Claro. Y por cierto, ¿Monreal fue un buen gobernador en Zacatecas? En su momento fue un buen gobernador, apareció en aquella lista de las jóvenes promesas de los políticos de América Latina en el año 2000, ¿se acuerdan? Uh-huh. Apareció, había 2 mexicanos que aparecían ahí. Sí. Sergio Aguayo y Ricardo Monreal. Oye, y mira dónde acabó Monreal. Sí, fíjate más. Oye, y Marcelo. Desconfíen de esas listas. ¿Marcelo sí le es favorable al presidente? Sí, Marcelo tiene también identidad propia. Pero ese se maneja solo, ¿no? O sea, está conectado. Suelta la pregunta. Que nos ayude nuestro querido público, como siempre nos da luz. Hoy vamos a hacer una preguntita que pues, tiene que ver con una selección múltiple, pero hay que escoger uno nada más, ya usted nos dirá. De la siguiente lista, vamos a suponer el hipotético caso que apareciera esta lista el 24, ¿usted por quién votaría? Ahí le va. Ándele. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Monreal, Ricardo, la Roña Noroña, Gerardo. Y Enrique Alfaro. Sí. Y el de Vila. ¿Qué? El de Yucatán. Vila. Y Mauricio Vila. A ver, ustedes digan, esa es la lista que hay, ya está usted enfrente de la boleta y nos dice ándele. De redes sociales, Augusto. Díganos su elección al 331-916-7871 y a través de Twitter @wradio_GDL. Juegue usted el dedazo, que total no pasa nada. Vámonos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Segunda reunión entre Enrique Alfaro y López Obrador, sin mayores decisiones. Platícanos, Víctor Ramírez, buenos días. ¿Qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Pues el candidateable para el 2024 se reunió con el que la deja en el 2024 y bueno, al salir de esta reunión de poco más de 2 horas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que llegaron a muy buenos acuerdos, que están subsanando sus diferencias. Desde que llegaron al poder ambos han tenido sus diferencias y en cada reunión salen como compadres y todo bien y todo tranquilo, y después cada quien se vuelve a golpear. Por lo que señalaron que en esta reunión que sostuvieron y que fue continuación de la semana pasada, acordaron algunos temas relacionados a infraestructura, a agua potable y salud y seguridad en general.
Ahí se dijo que en los próximos 15 días se van a volver a reunir para determinar algunos asuntos de presupuesto para los proyectos, sobre todo en materia de infraestructura y agua potable, que es lo que más le urge al gobernador de Jalisco, sobre todo dotar de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara y tener una definición ya sobre el uso del líquido que corre por el Río Verde y que de alguna manera es uno de los más contaminados también de México. Y en términos generales, en seguridad señaló que pues, mantendrán la coordinación pese a que la mayoría de los delitos que se han dado son del fuero federal, al ser asuntos de delincuencia organizada o de narcotráfico, y también señaló que en temas de salud ya le plantearon al presidente que le dejen a Jalisco la posibilidad de determinar cómo se aplican las vacunas, en qué sectores se aplican y en qué municipios, debido a que los contagios se están concentrando principalmente en los centros turísticos y en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que el día de mañana sostendrán una reunión para ver si desde el gobierno federal le dan permiso al gobierno estatal de asumir el control de la vacunación, que digámoslo, en la organización ha estado fluyendo bastante bien y no como al principio a los abuelitos que los hicieron sufrir y pasar días enteros esperando su vacuna. Así que pues esperemos a ver qué sale mañana, Diego. Gracias, Víctor. Nada más una aclaración. El río contaminado del que hablaba el gobernador es el río Santiago, no el Verde, que es el que han estado empeñados en rescatar desde la primera acción de gobierno, Sí, si no me sí. equivoco, del Faro, ¿verdad, Víctor? Ya no está, Víctor. Ya no es. Pero bueno, sí, se refirió al río Santiago, que le han invertido, dijo, no sé si 2,000 millones de pesos, y que pide que la federación le entre con más. Veo difícil que haya un cambio del gobierno federal en estos temas. Es el momento de negociar los votos para el presupuesto, pero los votos de MC sí se arregla con el Verde y con el PT, no van a tener mayor peso. Sí, no, por esa vía no va a transitar, es decir, la fuerza del Congreso de la Cámara de Diputados. Por eso la importancia de negociar con el presidente, que el presidente vea la necesidad de estos proyectos para Jalisco. Y del famoso libramiento de Puerto Vallarta ya no se habla, ¿verdad? Que era una de las 4 obras que ofreció López Obrador y que el gobernador dijo ya estaban amarradas cuando inició su sexenio. Mucho sospechosismo ahí, mi querido Diego. Porque, a ver, ¿qué sospechas, Alejandro? A ver, ¿Tú qué sospechas? un presidente que no recibe un gobernador ni de casualidad, ya va por la tercera con el Bueno, la tercera va a ser virtual, eso es un poco penoso, ¿no? Enrique Alfaro, o sea, pero de todos modos, hombre, si Dios decide abrirte el Zoom para verte, o sea, en este caso, no es cosa menor. Si usted o sea, ve a Dios por Zoom, consulte a su médico. Sí, o sea, que Dios te diga, a ver, ábranle el Zoom al señor Enrique Alfaro. Hay algo ahí, hay algo ahí, está raro. Es demasiado, es demasiado está cariño. negociando nada más las obras. No es demasiado cariñito el que existe ahí. A ver qué le vende, a ver qué le vende. Ojalá no sea el alma. Sí, no, por eso yo siempre he dicho, quiero ver a los diputados electos por Jalisco a la hora que digan, hay que votar el presupuesto de López Obrador, ándale. Es que ya negociamos, ¿no? Sí. Va a estar divertido. Va a estar divertido. Bueno, pero otra triste noticia, en Tlajomulco, una nueva fosa clandestina encontrada el día de ayer. Toño Neri, platícanos, buenos días. Así es, ¿qué tal? Diego, Alejandro, Augusto, muy buenos días a todo el auditorio. Comentarles que una nueva fosa fue procesada por la Fiscalía del Estado en el municipio de Tlajomulco. En el sitio fueron encontrados 8 bolsas con restos humanos en un predio cercano al canal de aguas pluviales de El Zapote. Según lo que comentó la fiscal en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, dijo que se estuvieron trabajando en un predio cercano a este fraccionamiento de Los Cántaros y que, bueno, se estuvo revisando y que en total se encontraron esas 8 bolsas y que aún se están esperando los dictámenes que emitan los peritos de ciencias forenses para determinar el número de personas o número de víctimas que pudieran estar en sitio, Diego. Híjole, qué triste, Antonio, gracias. Pendientes. No para, ¿no? Y no deja de ser un poco desesperante escuchar al gobernador, como nos decía en su momento Víctor Ramírez, decir, bueno, es que son delitos del fuero federal. Sí, No son del fuero, o sea, los asesinatos son del fuero local, por un lado, y segundo, eso no lo exime de responsabilidad. Terrible, ¿no, Augusto? Sí, terrible. Espantoso, o sea...
Y además, ante la magnitud del problema, no puedes decir que venga otro y lo resuelva. Atiéndelo y después, en estas reuniones con el presidente, averigua de qué manera puede el Ministerio Público Federal intervenir y atraer los casos que se demuestre que tienen que ver con crimen organizado o tráfico de drogas, etcétera. Pero primero, ahí están las víctimas. Segundo, las víctimas en un territorio que tú elegiste gobernar. Ni a uno ni a otro le interesa investigar para a partir de ello obtener datos y resolver el problema. Les interesa ver quién es el culpable. ¿Quién es de quiénes son los muertos? No son míos, son de él. El culpable en términos políticos y de atribuciones, claro. No buscar a los victimarios, ¿no? Esos están como si nada. ¿Y cuántas notas como estas y charlas como esta que estamos teniendo se repetirán en el país todos los días? Todos los días. O sea, todos los días por montones. O sea, es increíble que el país se haya convertido en esta fosa y, como bien dices, no haya una investigación a fondo. Y que sigamos viéndolo nosotros también, lo sigamos comentando todos los días sin que suceda absolutamente nada. Terrible. Y bueno, se lava las manos Pilatos o la SCT con respecto a los daños también del Templo de San Francisco en el centro de Guadalajara. Platícanos, Dalia Rojas, ¿qué dijeron? Así es, ¿qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días. Bueno, pues luego de que se llevó a cabo la primera mesa técnica de análisis, esto para evaluar la condición del Templo de San Francisco de Asís, que se une pues a varios de los edificios que presentan daños tras la construcción de la línea 3 del tren ligero, pues justamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como bien mencionas, Diego, pues se lavó las manos y bueno, pues ella dijo que informó la excavación del túnel para el proyecto de esta línea, pues no comprometió en ningún momento la integridad estructural de este recinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó para determinar esto a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos los resultados de todos los estudios que se han realizado, desde los levantamientos iniciales, los monitoreos, las acciones de refuerzo y reparación emprendidas antes, durante y después del paso de la tuneladora. Hay que recordar esto por la esquina noreste del Templo de San Francisco de Asís. Bueno, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diego, destacó que en todas estas actividades pues tuvo seguimiento del INAH, esto justamente para garantizar la seguridad del inmueble. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones, Diego, reconoció que aunque las obras sí propiciaron la activación de grietas ya preexistentes, bueno, solo se registraron asentamientos menores durante esta fase de construcción. Esta reunión, esta mesa de trabajo, Diego, se llevó a cabo el pasado 2 de julio. Participaron representantes del gobierno del estado, del gobierno municipal, así como también asesores del templo, Diego. Y bueno, pues se trata de la primera de varias reuniones que tendrán en torno a este tema. Es el reporte que les tengo. Gracias, Dalia. A ver, lo cierto es que el templo llevaba ahí 400 años. No, 1542 empezó se fue con el nacimiento de Guadalajara, está por cumplir 500 años. 500 años, sí. Ese templo tiene por lo menos 400 y tantos años. Y de repente hacen ese túnel. No fue la tuneladora, por supuesto. Es los cambios que hicieron en el suelo para estabilizar el túnel. Eso es, según nos dijeron aquí en esta misma mesa los expertos, lo que sucedió con el templo, una joya de arte colonial. ¿Está cerrado? ¿Sigue cerrado? Sigue cerrado. Sí, ¿y quién hablaba de lavarse las manos? Sí. Porque en el trayecto de la explicación de la SCT, bueno, aparece, 1542, la construcción del templo, que era mucho más que solo el templo, era un convento, y en 1600 y fracción se cayó una torre, y ahí, fíjate que ahí empezó el problema hace 300 años, hace casi 400 años. ¿Cómo? Sí, la SCT ya lo tiene bien identificado. Sí. Después, bueno, por las modificaciones para ampliar calles y demás, le quitan una parte, justo la parte del monasterio, y se afecta la estructura. Entonces, parte, aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad civil tenemos la responsabilidad de entrarle a estos temas, es parte de la identidad de esta ciudad. Claro. De repente vemos a las cúpulas arreglando cosas que realmente no tienen ningún sentido. ¿Por qué no se meten este tipo de ondas? O sea, ¿por qué? A las cúpulas de verdad, a las cúpulas a los empresarios. ¿O por qué las organizaciones sociales no salimos a decir? El Colegio de Ingenieros tienen madre, esto no puede pasar. Este tema, sí, pero hay que hacer masa crítica. Yo sé hay que manifestarse por este templo que es parte de la identidad de usted que me está escuchando, ¿no? De todos nosotros que tiene todos estos años y que no podemos seguir con estas tropelías de quien sea, ¿no? Para que se cierre una joya como esta.
sea, sí, terrible. Rescatémoslo. Y otras tantas cosas, rescatémoslo. Y el INAH, que es capaz de hacer un gran escándalo porque se cae un ladrillo en el centro, aquí, como es el gobierno federal, se queda callado. No ha dicho nada. Sí, tenemos que rescatarlo y que no nos digan de quién fue culpa, ni en qué siglo, sino quién lo va a reparar y quién lo va a apuntalar. ¿no? Sí. Eso es. Exactamente, esa es la nota, o sea, hagámoslo nosotros. Y bueno, una noticia tristísima, Aguililla es ahora sí, tierra de nadie. Bueno, yo sé de nadie, no, es solo tierra de criminales. Pati Sánchez en la de 10. La nota siempre está en la de 10. Platícanos, Pati, ¿qué está pasando con Aguililla? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, Augusto. Bueno, pues hasta ayer por la noche los caminos de la carretera de Aguililla a Patzingán continuaban cerrados por los cárteles delictivos, pese a la promesa del gobierno federal de que quedó con ellos de abrirles la vialidad en un horario por lo menos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los habitantes del municipio de Aguililla permanecen en resistencia ahí en el cuartel militar de la región y advierten que no se van a mover del lugar hasta que no se desmantelen los retenes de grupos delincuenciales y se abra la circulación de manera urgente. De lo contrario, advierten que podrían convertirse en una resistencia civil armada. Ellos están pidiendo al presidente López Obrador que recapacite y que antes de hacer las cosas como las está pensando hacer, vaya y los vea, los visite, porque no quieren llegar al punto de tomar las armas, es lo que han dicho claramente los pobladores, quienes desde hace al menos 2 semanas tienen cortes intermitentes en la luz, en el agua, no tienen internet, además de que pues tienen obstruidos la carretera, los caminos, lo cual les impide pues que se abstengan de los insumos básicos de alimentos y demás. Todo esto ellos lo atribuyen, por supuesto, pues a acciones del crimen organizado. Por la tarde, Diego, te comento que hubo una reunión ahí en el municipio de Apatzingán con las autoridades, quienes dieron a conocer una respuesta a las peticiones de los aguilenses. Ellos piden que se rehabiliten las carreteras, además se reactiven los programas sociales, que se instale una sucursal del Banco del Bienestar que ayude a captar remesas y además se garantice el flujo de energía eléctrica y los servicios de teléfono e internet para que permitan a los alumnos tener sus clases a distancias. Las autoridades señalaron que en los próximos 5 días hábiles les van a hacer llegar un calendario con las reuniones con autoridades para resolver todas estas peticiones. Esto lo confirmó esta mañana el presidente López Obrador. Hace un momento acaba de tocar el tema y si te parece vamos a escuchar lo que dijo sobre Aguililla. Se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito que se va a atender sobre necesidades para el bienestar. Se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades. Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo. No es la represión, sino atender a la gente. Bueno, Diego, ahí está lo que dijo hace unos momentos el presidente. Recordemos que ayer martes él llamó al diálogo a los habitantes de Aguililla, dijo que no se dejaran manipular por estos grupos delictivos que a veces pues hacen pasar por buenas acciones, les reparten despensas y demás. También dijo que él no ha ido a la zona porque no quiere hacerle el caldo gordo a los adversarios y a la prensa, es por ello que no ha visitado Aguililla, como en días pasados dijo que lo haría. Es parte de la información, Diego. Gracias, Pati. A ver. Patético lo que estamos viendo en Aguililla, es decir, yo pensé que en Palacio Nacional. Las dos cosas. Sí, bueno, o sea, lo que están decidiendo en Palacio Nacional sobre Aguililla, ¿no? Es decir, es la renuncia del Estado, o sea, cuando el Estado dice, ya negociamos, la carretera estará abierta de 10 a 6 de la tarde. Es decir, la noche, quien manda aquí es el crimen organizado y nada más, el ejército incapaz de retomar, no, digamos, el control, una carretera, ¿no? Uh-huh. Simplemente decir, a ver, la carretera, estos señores, es federal, este es territorio federal, aquí nadie se Y yo creo que el ejército, más que incapaz, porque nos cuesta un dineral, yo creo que tiene las capacidades, es impotente. Y eso es tremendo de decir de un ejército como el mexicano, que siempre había gozado de gran credibilidad. Es terrible lo que está pasando. Ahora,
También los ciudadanos y las ciudadanas deberían mesurar sus peticiones. A ver, Sí, quieren electricidad, No, por favor, quieren teléfono. agua, quieren que sus hijos tomen clases. La verdad, no están las cosas para esos lujos. Y del otro lado el presidente dice, no se dejen manipular por esta gente. O sea, o sea, la manipulación viene a balazos, ¿no? La manipulación viene a muertos, la manipulación viene por terrorismo, por violencia, o sea, por La favor. famosa guerra al narco de Calderón comienza justamente en esta zona de Michoacán, cuando le dicen, señor, es territorio perdido, el gobierno no tiene ya control de esa parte del territorio. Y entonces viene una operación militar, que ha sido terriblemente criticada por la manera en que se hizo, y una operación política que es meter a la cárcel a 20 y tantos alcaldes que estaban vinculados al crimen organizado. En la siguiente negociación del presupuesto se necesitaban los votos del PRI y del PRD y salen todos los alcaldes de la cárcel. Fracasó. Ahí entregó Calderón la plaza. ¿Qué hace Peña Nieto? Inventa el apoyo a las autodefensas, ¿no? Sí. Y entonces se meten los cárteles contrarios, ¿sí?, a través de las autodefensas. Que es lo que dice el presidente. No, es que nos vamos a hacer el caldo gordo porque atrás de un grupo siempre, ¿quién va a armar a la población? Exactamente. Y ahí está el truco. Entonces, lo que es increíble es que las Fuerzas Armadas constitucionales no sean capaces de decir ni uno ni otro. ¿Sí? Aquí manda el gobierno. Y eso es lo único que no se plantea. Ahora, resulta siempre muy atractivo mirar al presidente y cargarle la mano, muchas veces con razón, pero ¿y el gobernador que andaba haciendo el tour ahí por Pino Suárez? Estaba en la calle Moneda ya pidiendo dinero, sí. Y luego a la Suprema Corte no está viendo los problemas que hay en su territorio, que sí, el presidente tiene una responsabilidad, pero también el gobernador. Por supuesto. Y también los presidentes municipales. El asunto en Aguililla es una muestra. Y no fue un abandono de la Cuarta T de Michoacán, digo, sin de alguna otra forma quitarle méritos al gobernador. Por eso que esto lleva 18 años, ¿eh? Es decir, esto no es nuevo, es abandono de gobernadores, de presidentes, claudicaciones de unos y otros, y el único que tuvo los arrestos, por decirlo de una manera bien bonita, de ir y presentarse a Aguililla fue el nuncio apostólico. El nuncio. Sí, el cura también. El cura es el que ha estado dándole de frente. Y el obispo, ¿no? Son los que han estado sacando la casta, y el que fue a hacerse presente para mandar un informe al Vaticano fue el nuncio apostólico. Oye, Diego y Augusto, ¿y no hay otros Aguilillas en el país? Sí, ¿o no está todo el país así? No, todo el país, por supuesto que no. Decir, a ese nivel no. Sí. Pero cuando tú claudicas, decir, mejor no salgo en la noche. Reynosa, por ejemplo. No hay quien me... Algunas zonas del estado de Jalisco. La carretera Monterrey-Nuevo Laredo. La carretera, ¿no? El sur de Jalisco. Sí, el diagnóstico que hizo Estados Unidos no es el 35% de territorio controlado por el crimen organizado. La situación geográfica de Aguilillas es particular. Un camino, una carretera importante que lo liga a Apatzingán y está a casi 300 kilómetros de la capital del estado. Bueno, vamos a un corte, vamos a regresar. Creo que este tema habrá que seguirlo trabajando porque va a ser un tema muy, muy delicado. Vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más para platicar con Carlos Álvarez del Castillo. Él es el director del periódico El Informador sobre la prensa en el estado, y con Daniel Emilio Pacheco. Hoy es día de lecturas pachecas. No le cambie, regresamos. Así las cosas, Jalisco. W Radio. Vamos a escucharnos. Lo de hoy es comunicarse por WhatsApp. Envía un mensaje de texto o de voz al 3319-167871 y sé parte de la conversación informada entre amigos. Recuerda, mensaje al 3319-167871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos, ya está en la línea Carlos Álvarez del Castillo. Él es el director del periódico El Informador de Guadalajara. Vámonos al rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Diego. Muy bien. Oye, primero gracias por acompañarnos hoy. Está aquí también Alejandro, Augusto. ¿Cómo estás, Carlos? En la cabina. Bienvenido, Carlos. Hola. Oye, hola, ¿cómo están?
La prensa escrita ahora sí que la han matado tantas veces que ya, por lo menos desde que yo tengo memoria, que ya no sé realmente cuántos entierros lleva. Pero ¿cómo ve la situación de la prensa, sobre todo en estos momentos, digamos, con gobiernos, por decirlo menos, complicados? ¿Cómo está viviendo la prensa escrita estos momentos de transición? Hemos tenido una situación diferente a partir de la 4T, sin duda. También en Jalisco, de manera local, ha habido ciertos cambios. El gobierno federal, sin duda, decidió cambiar las estrategias para transmitir o cambiar su comunicación, y la prensa escrita ya no es lo que era el bastión en el cual se iniciaba y se llegaba a través de las grandes campañas a la gente. Han decidido, seguramente por toda la capacidad electrónica y digital que hay para transmitir ideas y transmitir comunicados, cambiar su estrategia. Ese por el lado comercial. En el caso local es un poquito más personal. El gobernante actual, el gobierno de Enrique Alfaro, desde que estaba en Tlajomulco, tienen la estrategia de querer comunicarse vía Twitter y vía digital, que creo que les ha funcionado de cierta manera para las campañas, pero no es muy eficiente en el tema de las campañas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el agua, con la vialidad. Eso es lo que creo yo. Pero bueno. Sí, decía por ahí alguien que se puede ganar campañas sin los medios tradicionales, pero no se puede gobernar sin ellos. Lo requieres para comunicarte con los gobernados. Así creo yo. Pero bueno, esto es algo que llevamos apenas la mitad del sexenio de Enrique, y seguramente volverán. Cada vez los veo más cerca de los medios tradicionales, tanto radio, tele como nosotros. En la parte comercial es eso, lo que hemos tenido con la pandemia y que nadie lo pudimos haber de alguna manera previsto, es que bueno, cuando los cierres de actividades económicas, pues también no tenían mucha razón de anunciarse el servicio que no podías dar. Y ahorita estamos regresando. Poco a poco hemos visto pues que la vida de viajar se activa, y con eso se activan también las familias vacacionando, se activan los ejecutivos viajando a las ciudades otra vez, y con eso se está activando para nosotros mucha parte de nuestra actividad económica. Por otro lado, pues poder salir, ¿no? Los restaurantes, los bares, los antros, que creo que hoy les están avisando que va a tener que haber unas nuevas reglas por parte del gobierno del estado, que a mí se me hace muy bien, porque si está creciendo el número de enfermos, pues tendremos que tener cuidado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Augusto. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, concordamos. Los medios tradicionales, como dice Diego, particularmente el periodismo que se imprime, siguen siendo el bastión, y ni hablar de lo que el Informador representa para Jalisco. Luego de 3 generaciones, entrando a la 4ª, por supuesto no es solo la coyuntura, es una manera de ver la ciudad, una manera de entendernos como ciudadanos. Y sucede algo muy curioso, la televisión sigue siendo muy importante para la gente, pero todos los medios se siguen nutriendo del trabajo periodístico que se hace de la prensa escrita. Todos referimos a eso. ¿Por qué? Por la confianza. Por supuesto, el llamado es a consumir a los medios de comunicación que tienen credibilidad. Yo creo que esto es una coyuntura. Qué bueno que el Informador ha resistido, y sí, nos hacen falta esas campañas a través de esos medios. Nosotros, Augusto, tenemos la redacción más robusta de la ciudad, sin duda. Creemos que eso nos genera la oportunidad de estar más cerca de lo que realmente le interesa a la gente de Guadalajara. Es más importante saber qué pasó en las 9 esquinas, respetuosamente lo digo, que las cosas que pueden pasar en Siria o que pueden pasar en la India. Nos importa a todos todo, pero sí qué pasó en nuestra ciudad, qué pasó en los rincones de San Juan de Dios o en la Colonia Independencia, qué está sucediendo con las inundaciones en López Mateos, qué sucede, pues lo que es de nosotros, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo hacernos mejor ciudad.
Y pues esa parte sí nuestra redacción la tiene muy, muy cubierta. El tema deportivo también, pues somos muy afortunados de tener tantos deportistas exitosos a nivel mundial que nos hacen que Guadalajara esté ahorita viviendo una etapa desde hace muchos años, desde Lorena Ochoa y todas estas cosas, en donde estamos con los mundialistas. Y eso también, pues cubrirlo desde aquí, somos muy, muy afortunados de que nos buscan de todas partes para preguntarnos periodísticamente cómo vemos pues, la vida social, la vida activa en su ciudad de cada uno de nuestros deportistas. El Canelo ahorita pues es un hit, ¿no?, a nivel mundial. Y sí, somos parte de la vida diaria de la ciudad y tratamos de hacerlo así. El gran tema es que ahora podemos distribuir de muchas maneras y en El Informador lo que hemos hecho es hacer un programa de lealtad, que eso nos ha permitido como periódico estar circulando en la ciudad con mucha actividad a través de Círculo Informador, que te da descuentos en 100 establecimientos de la ciudad, más 100 restaurantes y bares, que lo ha hecho muy efectivo, porque hay de todo, puedes desde planchar tu camisa hasta cortarte el pelo. Suburbia te da, bueno, no sé si puedo decir nombres, pero bueno, el caso es que tenemos un plan de lealtad con muchos descuentos y eso nos da una facilidad. Y la otra, que la página www de nosotros, elinformador.mx, ha sido muy exitosa, así como nuestras redes sociales. Entonces, tenemos el paquete completo y esperamos no nada más crecer y desarrollarnos, sino que esta cuarta generación que comandará Juan Carlos Álvarez del Castillo, mi hijo, lo haga con mucha fuerza y con muchas ganas y hablando con una ciudad tan nueva como puede ser el día de hoy. Yo creo que no hay realidades más grandes que las de hoy. No es que sea normalidad, es una realidad, tenemos una realidad que vivir. Y pues Guadalajara la está viviendo y ustedes, los tres, son gente muy enterada. Ojalá y tengamos la capacidad como ciudad de hacernos mejores y respetarnos y querernos y darnos mejor calidad de vida. Carlos, ¿qué tal? Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Hay Gracias, dos. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de acompañar a una de las que creo es la identidad de la ciudad, que es una pilar importante, que es El Informador, o sea, más de 100 años. Yo he encontrado, por ejemplo, en el tema de las campañas políticas y los gobiernos que he manejado, que hay dos variables importantes, ¿no?, que se suceden en un medio como el de ustedes. Uno, que es la credibilidad y la confianza de la información que se genera ahí, ¿no? Esto no pasa en las redes sociales. O sea, por una parte, lo que aparece escrito, la legitimación que dan, todo este tipo de cuestiones siempre hace que se tenga éxito en estas partes. Y por otra parte, en el área comercial, que también me ha tocado vivirlo contigo desde hace muchos años, pues los resultados están allá a la vista. Y me remito un poco a Estados Unidos, ¿no? Nosotros que tenemos negocio en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que la mezcla de medios no ha sido tan radical como sucede en México. Es decir, la participación de la Internet es solamente una parte de la mezcla, donde la radio, la prensa, la televisión siguen teniendo mucho peso y sobre todo los periódicos locales, ¿no? Por ejemplo, en California, en Texas, etcétera, funciona. ¿Ustedes están haciendo algo allá, Carlos? Sí, iniciamos un programa que se llama Informa Plus Chicago, que es acercarle a través de la vía digital un periódico muy, muy como el que hacemos aquí, que está todo lo que se publica en El Informador de hoy, más un plus que tiene que ver con información de Chicago. El primer número fue el domingo pasado, el segundo va a ser este que viene. Estamos muy contentos, ha habido una interacción con la Cámara de Comercio hispana en Chicago que nos ha dado gran impulso. La Cámara de Comercio de Guadalajara también fue el enlace y está apoyando mucho esta decisión que tomamos de publicar lo que pasa allá y que los que viven aquí puedan leerlo y por supuesto que tienen El Informador para ver qué está pasando aquí, en la facilidad de tenerlo en su teléfono, en su iPad, en su computadora. Entonces Informa Plus Chicago vale $20 al año la suscripción. Y reciben las tarjetas de Círculo Informador acá, porque a ellos lo que les interesa es que su familia también pues tenga los beneficios de la tarjeta, pero que los tenga acá. Tienen el sueño americano, en el caso de los mexicanos tiene también después la ilusión de volver a México. O sea, claro, tienen el sueño americano de irse, se hacen exitosos allá, pero tienen una sensación continua de contacto y de bienestar con su ciudad o su población natal,
y eso es lo que queremos ver cómo funciona. Hasta ahorita nos ha ido muy bien de descargas, descargan la app fácilmente en el mismo informador, en la app del informador, y Informa Plus yo creo que va a ser muy exitoso. Ciertamente, cadenas como esta, por la que estamos hablando, otras grandes cadenas que hay también de radio aquí en Guadalajara y periódicos como el tuyo tienen mucha, pero mucha consumo en los Estados Unidos, más de los que nos podríamos imaginar. Pues felicidades por eso, Carlos. Muchas gracias, Alex. Carlos, pues muchas gracias por estos minutos para Así las Cosas. Nos damos un abrazo y a todo el informador. Gracias, felicidades por este proyecto. Espero verlos pronto. Sí, y como decimos aquí, consumir medios tradicionales es revolucionario. Claro. Hay que consumirlos. Desde luego. Gracias, que tengan buen día. Abrazo. Adiós. Bueno, vamos, ¿cómo va la encuesta, Alejandro? ¿Quién va adelante? Bueno, un buen amigo del programa dice, hoy sí se la bañaron. No, dice, Alfaro para evitar voto nulo, dice un buen amigo. Del programa, buenos días. Dice, de 3 patadas por Mauricio Vila de Yucatán, aunque Alfaro ya le pidió anuencia al emperador Andrés para conceder, así dice el columnista del Universal. Otro buen amigo dice, pues Monreal no fue sumiso del todo. Hay que preguntarle si se acuerda cuando fue descartado para el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Y despechado fue a Los Pinos llevado por el entonces gobernador Velasco a solicitar ayuda para ser candidato. Lo sé porque yo lo recibí. Ándele, luego nos vas a decir. Names, ¿no? Está bueno, te vamos a invitar para que nos cuentes esa historia, está buenaza. De buen día, votaría por Ebrard, dice otro buen amigo. Nuestra querida Almita Ritter dice lo siguiente. No dice nada, nos manda saludar a todos, nos manda nomás que sea buen día para todos y buenos días. ¿Se te hace nada eso? Se me hace magnífico. Buenos días, Marta. Es lo más importante. Bueno, Federico, me cae muy bien Monreal. Habla diario y tú. No, Almita, una disculpa. Déjame decirte que eres la fan número 1 de este programa, que tiene ya 35 años escuchándonos, lo cual no es fácil. Me cae muy bien Monreal por maquiavélico. Sería un forúnculo en la zona dolorosa del cuerpo del presi, dice Federico. Ya es. Bueno, más vale viejo por conocido. Alfaro tiene mi voto. Un abrazo. Soy Gabriel Gómez, también Gabriel que nos escucha. Otro buen amigo del programa dice lo siguiente: buen y productivo miércoles a todo el grupo, perfectamente escrito por Diego, la cuarta T sinónima de los años 70 y el dedazo. Eso es ver hacia el futuro. Sobre la pregunta e hipotéticamente ilimitado número de prospectos por Ricardo Monreal, pero los mencionados por el payaso del Palacio, me voy por Ramón de la Fuente. Es que no pusimos a Ramón de la Fuente en este caso. Gabriel Ibáñez. ¿Y no se puede votar por la opción otro? ¿Otros? ¿Ninguno de los anteriores? Bueno, Arturo Montoya nos dice, Diego Petersen, el ejército mexicano es capaz, cumple órdenes y no las cuestiona. El incapaz es el comandante supremo que humilla al ejército mexicano. Nunca hemos dudado, y ha siempre sido el argumento, que el Estado mexicano es más fuerte que cualquier grupo delincuencial. Así es. La pregunta es quién va a decidir que en este país se cumpla. Ahora, yo insisto, no es un asunto de capacidad. El ejército tiene la capacidad, las Fuerzas Armadas, el presidente tiene la capacidad. Parece un asunto de impotencia. Sí. Bueno, ya está en la línea Daniel Emilio Pacheco. Vámonos a las lecturas pachecas y luego le damos más a las llamadas. Está escribiendo Almita Richter, a ver qué. Ándele, ya van a regañar. Sí. Vámonos con lecturas pachecas. Hola, soy Daniel Emilio Pacheco y la literatura me apasiona porque es un viaje a otros mundos, otras vidas, a mayores conocimientos y lo mejor, sin salir de casa. Lecturas pachecas con Daniel Emilio. Bueno, aquí está. Daniel Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Aquí está el comentario de Almita. Déjame antes de interrumpir. A ver, sí, porque ya ves cómo adelante. le dijo que no. Primero lo primero, ¿no? Sí. De la lista de López, ni todos juntos. Gracias. Alma, yo pensé que ibas a decir, Alejandro, estás despedido. Sí. Estaba tan nervioso Alejandro que gracias por no despedirlo, Almita. Bueno, a ver, Daniel Emilio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Con razón le dio entrada a Alejandro, qué bárbaro. Sí, no. Donde hay miedo ni coraje da. Así es. Tan buenos perfiles. Sí, hombre. ¿Cuánto? A ver, antes que tú,
¿Por cuál votas? ¿Tú por cuál votarías, Daniel? ¿Quién es tu gallo? Silencio. Silencio, Daniel. Daniel, ¿por cuál votas? ¿Quién te gusta más, Monreal o Claudia Sheinbaum? Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Vas a votar por Enrique Alfaro? Monreal podría ser. ¿Tú también, Monreal? Eso sería padrísimo. Aquí son fans de Monreal en este programa. No. Yo pensé que ibas a decir... Nomás por joder. El Noroñas. Yo voy a votar por Gerardo Fernández Noroña. Imagínate eso. Sí. Nomás eso falta, que él también le diga al compañero presidente que lo tome en cuenta. No, ya lo dijo varias veces. No, él quiere. Bueno, Rocío Orozco también está escribiendo, a quien es también fan del programa. Dice, excelente programa, gracias, son un gran equipo. Y ahí viene la respuesta. Ahorita te vamos a interrumpir, Daniel Emilio, si pero nos das, por favor. Hablemos de libros, Daniel Emilio, porque de tapado está triste. Fíjense que yo creo que sería buenísimo que tuviéramos a gente, a plumas como la de Rosa Montero, escribiendo historia nacional de los países y que fueran parte de esa tradición oral de contar acerca de las personas, porque es muy divertido, es fácil, es muy enriquecedor el conocer un perfil biográfico y el día de hoy les quiero recomendar un libro que se llama Historias de Mujeres. Está escrito por Rosa Montero y viene de bolsillo, es donde yo lo encontré. Esto que ella hace no es básicamente la biografía de nació en tal año, fue a tal kinder, hizo esto, no, nos da un perfil biográfico de ciertas mujeres que las desmitifica, que las vuelve muy humanas, con unos errores muy, muy, muy humanos, muy por amor tal vez, o por pasión, pero también las vemos como las que toman decisiones desalmadas, frías, por ejemplo, bastante... ¿Qué dice de Frida Kahlo, ¿Mandé? por ejemplo? ¿Qué dice de Frida Kahlo? Fíjate que lo que me gusta de Frida es cómo habla de su obra y cómo te cuenta lo que va a ver en su casa. Se mete a su casa, te cuenta de cómo la tenía decorada. Frida manejaba mucho el autorretrato y la forma en que ella conseguía ese autorretrato era precisamente viéndose en un espejo que estaba colgado ahí cerca de su cama y de donde se podía ver, pero en la cabecera de esa cama también tenía fotos de sus seres queridos y tenía un friso donde aparecían sus grandes héroes. Los grandes héroes de Frida eran Stalin, era Marx, era Engels, era Mao, y ahí estaban como si fueran los santitos, el Sagrado Corazón que algunos tienen en casa. Bueno, ella tenía a estos personajes y ahí tenía... junto al cielo raso, en el cielo raso había un espejo, ahí es donde se veía, de ahí era donde sacaba sus autorretratos y bueno, aunque Frida Kahlo pues no tuvo mucha obra, sí tuvo obra muy fuerte porque pues se dibujaba con la parte de su cuerpo que dibujaba, principalmente llevaba su rostro en un charco de sangre, con la espalda abierta, con las carnes desgarradas, es decir, era muy fuerte esto. Sí, las operaciones que sufrió la columna. Sí, claro, y nos cuenta de su relación con Diego, pero si hablamos de relaciones, pues qué tal Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Donde también nos cuenta de este pasaje donde se hablaban ellos de usted, donde no convivían, es decir, no vivían juntos en una casa, nunca vivieron juntos en una casa, pero sí vivían en departamentos contiguos, sí llegaban a vivir uno en una parte de la colonia, el otro en la otra, cruzaban por ahí para verse, pero después de eso se alejaban. Y como esta mujer, Simón, que es un referente del feminismo, por defensora de las causas y todo lo demás,
cómo llegaba a usar a las mujeres como objetos, no como otra cosa. Dan Emilio, ¿son puras mujeres mexicanas o son de todo el mundo? No, es de todo el mundo. ¿Quién Incluso, viene en la lista? A ver, platícanos algunas así rápidamente para emocionar a los lectores y lectoras. Mira, me interesa mucho ese de Simón porque trae una desmitificación de la mujer que luchó siempre a favor de la mujer o que peleó por los derechos o que siempre pensaba en la parte feminista. No, ella pensaba en la pasión, ella pensaba en su carnita, ella pensaba en darse gusto, ¿no? Y junto con Sartre, agarraban y hablaban pestes de las amantes que compartían ellos como pareja, ¿no? Entonces, cómo destruyen la vida de algunas de esas amantes que tuvieron cuando salen a la luz las cartas entre Sartre y entre Simón. Y esto que después viene en un libro que también está buenísimo, donde se cuentan las ganas que tengo de verte y te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Eso también es muy rico. Ese es otro libro, ya es Cartas 1 y 2, si no me equivoco, donde cuentan esta historia. Pero también tenemos a una... Camille Claudel. Claudel. Sí, Claudel. Y tenemos algo muy interesante que pocos historiadores o poca gente se mete directamente a revisar a una mujer fría, una mujer que era conocida por su perfeccionismo, una mujer que impacta a la literatura de Inglaterra, como es Agatha Christie. Claro. Esta mujer perfeccionista, una persona que en sus relatos, que en sus libros nunca deja un cabo suelto, o sea, todo lo lleva armadito, completo, bonito, pero que vivía una vida también emocionalmente que se iba destruyendo conforme avanzaba, ¿no? Claro. Donde ella misma no se soportaba al ver cómo iba perdiendo la figura que le caracterizó durante mucho tiempo, como una mujer delgada, de buen cuerpo, y que va creciendo y se va convirtiendo en una mujer con sobrepeso, con un montón de dudas, con un montón de resentimientos, y donde su autoestima va bajando. Y aquí sí mencionan la desaparición de ella, que es a causa de la separación que va a haber con su marido, ¿no? Previa al divorcio. ¿Qué pasó? Y Camille Claudel, que era la que le hacía las obras a Rodin, ¿no? A Rodin. Bueno, sí, entre otras cosas. Sí. Oye, ya tenemos que irnos, Daniel Emilio. ¿Dónde está el libro? ¿Qué editorial es? ¿Cómo se llama? En De Bolsillo. Estos son perfiles biográficos, biografía completa, la ridícula idea de no volverte a ver, que también es buenísima, de Rosa Montero, y es de María Curie, ¿no? Perfecto. Pues ahí está, esta es Rosa Montero, una extraordinaria escritora, periodista también. Gracias, Daniel Emilio, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Bueno, pues vámonos. Ya llegó la hora. Gracias a quien hizo posible el programa el día de hoy. Erika Toribio en la producción, Javier García en la operación, Pati Sánchez en la información, Alejandro Sierra, Augusto Chacón y el servidor Diego Petersen. Le damos gracias. Quédese en W. Vámonos. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las Cosas, Jalisco. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming into this country para organizar la educación a distancia. Emilio L. presentó una denuncia de hechos. I support Joe Biden for the president. Así las Cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. Crítica sin rodeos. Esto